Con un mensaje de fe, esperanza y restauración, la Iglesia, la Familia de la Fe presenta Edificando en la Palabra. Y ahora con ustedes, con el mensaje de hoy, su pastor, Pedro Cotto. Saber de la Biblia que no, incluso amenazas con la cárcel. En Irán, en muchos lugares te amenazan. En Corea del Norte, cuando tú estás solo tener una Biblia, vas preso tú y tu familia. Cuando dicen familia, hasta sea el más chiquito de la familia también. Le meten 10 y 20 años de cárcel. Sin embargo, con todo y eso, y en la China también persiguen las escrituras. Y un montón de lugares más. Pero con todo y eso no han podido con ella. La palabra ha permanecido para siempre. Y será así por los siglos de los siglos, porque la palabra de Dios no hay quien la derrote. Pero es lamentable, por otro lado, de que la supuesta iglesia de Jesucristo, que es la que debería apreciar este documento, en muchas partes y en muchos corazones de cristianos no lo tienen en prioridad en su vida. Ni la estudian, ni la leen. Y algunos ni la tienen, pero son cristianos de júbilo, de gritos de júbilo, de brincos y saltos y de banderitas y un montón de... Pero cuando tú lo buscas, no conocen las escrituras. Y eso es lamentable hoy en día, por eso es que hoy se desarrollan tantos falsos maestros y tantos falsos profetas por falta de conocimiento. Y una de las cosas que dice la Escritura en Osea, que el pueblo perece por falta de ¿qué? De ayuno, no. De oración, no. De conocimiento. No dice que es por falta de oración. Y dicho sea de paso, casi todas las religiones, e incluso muchas filosofías, oran, pero sin fundamento. Primeramente, no conocen a Dios, no conocen su palabra, ni conocen su voluntad. Y aún dentro de la iglesia evangélica, iglesia que nosotros le llamamos la iglesia pentecostal y la iglesia, también tenemos el mismo problema, gente que no conoce. Ellos imitan lo que oyen de otros, pero no es porque tengan conocimiento pleno de las escrituras. Oran porque oyeron a otros. Yo me acuerdo cuando yo me convertí al Señor, yo pertenecía a una iglesia rajatabla, ustedes ya saben eso, una iglesia pentecostal que hablaba más de pelo y de otras cosas y de prendas y mucha santidad, pero no había conocimiento. Y ellos hablaban de muchas cosas, pero cuando tú le ibas a buscar el conocimiento de las escrituras, no lo tenían, solamente lo que tenían era una liturgia aprendida. Y allí se decía aleluya, porque aquel de la esquina decía aleluya. Y así era que uno aprendía. Y aquel decía gloria a Dios, y aquel lo copiaba. Y el predicador decía, y a su nombre, y tú veías toda la gente como periquito, gloria. Y a su más gloria, y a su más gloria. Y por ahí seguían con esas estupideces. Usted no se ha sentado a oír una persona falto de conocimiento que no te pueden hablar coherentemente si no es con un sinnúmero de muletillas. Yo no lo soporto. Porque gloria a Dios. Porque hermanos, miren lo que me sucedió. Me caí, a su nombre sea la gloria. Y me di en la cabeza, Dios es bueno. No, muchacho. Y así, lamentablemente, yo
me acuerdo que yo aprendí varias cosas, pero era, como decían en el mundo, por carambola, porque lo oía decir, a otros decir, yo decía, pues así es la cosa. Vamos a alabar a Dios. Yo repetía el aleluya, repetía todo, sin tener conocimiento de lo que significaba decir aleluya. Y todo lo aprendía por copiándome de los demás, no porque lo había estudiado. Y hoy en día hay mucha gente que su fundamento bíblico está fundamentado en cosas que oyó, no que estudió. Y incluso discuten de tal manera que aunque tú le muestres por la Biblia, mira lo que dice aquí, no, pero a mí no me enseñaron así. Y eso es una tragedia. Y por eso no hay discernimiento entre lo falso y lo verdadero. Y cualquier mandulete por ahí que se dice ser profeta, profetiza cualquier estupidez y la gente lo cree. Y lo aplaude y se emocionan y algunos hasta hablan lengua por un disparate que dijo alguien. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Pero necesitamos una iglesia fundamentada en la palabra de Dios, que le dé importancia a este documento. Esto es un documento de parte de Dios, un documento legal. Nuevo Testamento y Viejo Testamento. Un testamento es un documento. Amén. Y en ese documento hay mandamientos y hay estatutos que deben ser conocidos y practicados para que tengamos los resultados que dice la Escritura. Por eso dice ya que nosotros sabemos se me fue de la mente el verso, y en esto conocemos, déjame buscarlo. Conocimiento de su voluntad. ¿Saben primera de Juan es que está? 14, 15. Y esta es la confianza, 14, 5, 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos lo que las peticiones que le hayamos hecho. Pero lo importante aquí es si lo hacemos o nuestra petición está fundamentada en su voluntad. ¿Dónde usted puede encontrar la voluntad de Dios? En su palabra. Todas las promesas de Dios es una expresión de su voluntad. Y usted tiene que creerla, no tiene que pedirlas. Usted tiene que recibirlas. Todo lo que Dios promete es porque Dios quiere que tú lo recibas. Toda promesa es una expresión de Dios, de su voluntad. Pero usted tiene que conocerla para que no pida cosas que estén fuera de su voluntad. Porque usted no tiene garantía de recibir algo si no está en la voluntad de Dios. Aunque el diablo se las puede conceder para fastidiarlo. Pero usted debe conocer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios usted no la puede encontrar en otra fuente que no sea la Escritura. Hay gente que la quiere buscar por medio de profetas. Profetízame, ¿no tienes una palabra para mí? Le dicen a la gente. Dime lo que Dios tiene para mí. Nunca haga eso. Porque eso es como consultar a un espiritista o a un mentalista. Aunque le voy a decir una cosa, los otros días vi una persona hablando de lo que había dicho una mentalista en cuanto a lo que pasó en Venezuela. Y yo dije, fíjate, los llamados profetas, esos que están por ahí, que tienen mucho nombre, nunca profetizaron eso, y sin embargo una persona que es mentalista lo profetizó y al pie de la letra.
Y los de acá profetizan cuando ya las cosas son obvias, cuando ya las cosas se saben que van a suceder, ellos ya las pronostican. Así es fácil ser profeta, lamentablemente. Pero nosotros estamos llamados a ser fundamentados en la palabra de Dios. La Escritura dice que la palabra no se aparte de tus ojos, que la guardes en tu corazón, porque son medicinas para ti. Pero lamentablemente tenemos muchos cristianos, y aquí hay personas que nunca yo lo he visto con una Biblia en la mano. Vienen con el teléfono. Pero es lo mismo. No, no es lo mismo. O es que se avergüenzan de andar con una Biblia. No es lo mismo. Aquí usted puede hacer apunte, aquí usted puede... Pero lamentablemente, esas son las personas que cuando el enemigo, cuando le llega el día malo, no tienen un buen fundamento para pararse firme, y grande es su ruina. Jesús enseñó algo bien claro. Si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid. Fíjate, hay dos requisitos: permanecer en él y en su palabra. Entonces podemos pedir. Dice, pedid y recibiréis. Y así es que funciona esto. Usted puede ser diligente en oración, en ayunar, en venir los 7 días a la iglesia. Y con todo eso, usted va a ser derrotado en el momento de la prueba. En el momento en que sea tentado por Satanás, usted va a ser derrotado. ¿Por qué? Porque la oración no te puede librar, sino la palabra. Jesús venció diciendo, escrito está. Él no venció diciendo, ven acá, Satanás, tú no viste que el Señor dijo que yo era su hijo amado, en quien tenía complacencia. ¿Cómo tú me vas a preguntar a mí que si eres hijo de Dios, a que estas piedras se conviertan en pan? Él no argumentó con el diablo con sus experiencias. Usted puede salir de aquí y decir, yo en el servicio hoy barrí el piso, hablé lengua, dancé, hasta puedes decir que levitaste. Y el diablo se te va a reír en la cara. ¿Y qué me importa a mí eso? Oraron por mí, caí al suelo y temblé y me dio un ataque epiléptico. Y tú vas a ver que eso a él no le hace mella. Pero cuando tú usas la autoridad de Dios con su palabra, son dos cosas distintas. Amén. Cuando tú conoces el poder que está detrás del nombre de Jesús. En estos días que yo estuve de vacaciones, qué bueno. Fíjate que yo le dije a Martané, vete tú sola para allá. Aparte de que yo estaba huyendo del frío, porque ya yo cogí bastante frío. Yo el frío no. Porque yo quiero, mi pensamiento era meterme unos días de ayuno. Que había hablado con Carmen Ana que me iba a hacer una sopita. Las sopitas no aparecieron nunca, ¿viste? Bueno, pero está bien, no te preocupes porque yo no ayuné. Lo que pasa fue que una vez cuando yo ayuné, ella me trajo una sopa de pollo, tú sabes, para volver a coger. Pero se me hizo sumamente difícil. Yo, Señor, pero este tiempo yo estoy aquí tranquilito y puedo. Pero me vino a mi mente algo que aprendí del hermano T.L. Osborne, que en una ocasión él se metió en 3 días de ayuno para que Dios lo usara. Y el Señor le dijo, ¿qué tú haces? Ayunando, para que cuando yo predique tú salen los enfermos se salvan. Y él le dijo, pero eso eso no es promesa mía. Tu labor es hacer que ellos crean mi palabra y yo confirmaré mi palabra. Yo no voy a confirmar tu ayuno.
Yo no voy a, porque esto no es por obra, yo no voy a confirmar tu sacrificio. Mucha gente pone la fe en el sacrificio que hace, no, porque yo ayuné y ¿cuántos días? ¿Ok? Eso te ayuda a ti para tener afinidad con el Espíritu de Dios. Pero la promesa de Dios no está sujeta a eso. Todas las personas que Jesús oró por ellos, algunos de ellos ni tenían Biblia, ni tenían nada, ni no sabían nada. Igual que hicieron los discípulos. Los discípulos no tenían Biblia. Ellos no andaban con un biblión así por él. No. Ellos creyeron lo que Jesús les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, y estas señales seguirán a los que creen. Y bueno, si es así, pues vamos a obedecer tu palabra. No sujetaron las señales a su sacrificio. No sé si me pueden entender. No estoy en contra de los sacrificios. Es cuestión de cuando hacemos ciertos sacrificios lo hagamos con inteligencia. Porque aunque usted no lo crea, han habido personas que se han metido en unos ayunos prolongados que no han sido ni dirigidos por Dios y se han vuelto locos. La vez que yo hice un ayuno de 7 días corridos, que es lo más que yo he hecho, pero era sin comer nada. Lo hicimos, éramos como 8 personas, o 7 por ahí, que nos fuimos para Canóvana, a una casa que usaban para hacer ayuno. Y allí 7 días sin comer nada. Y cuando salimos de allí, uno de los que estaba ayunando allí se escocotó. Se apartó. ¿De qué le sirvió el ayuno? Pero uno pone la fe, ayuné, eso quiere decir que va a pasar algo, que si esto, pues desatamos la fe porque ayunamos. La fe no está puesta en la integridad de la palabra de Dios, sino en nuestro sacrificio. No sé si me pueden entender. La palabra de Dios es íntegra. Yo no puedo hacer un sacrificio para que Dios cumpla lo que ya prometió. Es lo que les quiero decir. Porque el que no lo puede hacer, hay miles de cristianos que no pueden ayunar por su condición. Entonces eso quiere decir que a veces se les cerraron las puertas, las promesas de Dios no pueden llegar a él porque no tiene ayuno. Pero lo que yo les quiero ministrar en esta noche es que tu fe tiene que estar fundamentada en lo que Dios dijo. ¿Ok? Y si quieres ayunar, pues o Dios te dirige a ayunar, no sea para que Dios cumpla lo que dijo, sino para tener una afinidad y llenarte del Espíritu y estar en ese ambiente y pueda fluir. Amén. La fe viene ¿cómo? No dice por ayunar, no dice por orar. Pero cuando oramos y ayunamos, con quien trabajamos es con nosotros. Los que nos despojamos de incredulidades y cosas así, pero la integridad de Dios no está sujeta a nuestro sacrificio. A Jesús le dijeron, ven acá, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y Jesús le dijo, ellos no tienen que ayunar, porque cuando el esposo está con ellos, no, yo estoy con ellos. Ellos ayunarán después, pero ahora no. Y sin embargo ellos estaban echando fuera demonios y estaban sanando enfermos. ¿Sabes que eso limita a la gente? Ay, es que yo no he ayunado, yo sé que Dios no me puede oír. No, Dios oye tus oraciones, ayunes o no ayunes. No, la palabra de Dios no está sujeta a nuestro sacrificio. Eso no quiere decir que no hagamos los sacrificios de apartarnos con Dios, de ayunar de vez en cuando, y más si Él dirige a alguien. Hay gente que ha cometido este error. Gigi Ávila ayunó 41 días. Pues yo voy a romper el récord. La motivación está equivocada totalmente.
Allá en Santo Domingo hay mucha gente allí que se mete en los campos, en los montes, y salen locos, salen endemoniados, y salen hablando una lengua de santero. Y yo digo, ¿pero qué es esto que fueron a buscar esta gente al monte? ¿Sabes por qué tienen una mentalidad errónea? No están fundamentados en las Escrituras. Muchos de ellos son unos legalistas de esclavo pasado. Y cuando tú los ves actuando, no son coherentes, son en lo que ya empiezan a hablar unas lenguas y hacer unas cosas que está fuera de las Escrituras. Y ellos creen que son espirituales, que fueron al monte allá y se fueron llenos, yo no sé de qué, pero del Espíritu Santo no fue. Ok. Estamos en Mateo 14, 25. Dice, mas en la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre ¿cómo? Sobre el mar. Y los discípulos, viéndoles andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pues si dieron voces de miedo es porque posiblemente empezaron a gritar. ¿Verdad que sí? Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, no le bastó con que Jesús dijera que era ayer. Y manifestó su incredulidad. Si eres tú o su duda, si eres tú, manda que yo vaya sobre ¿qué? Sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Ese ven fue la autoridad de Dios en su palabra que Jesús le dijo a Pedro. Pedro tenía que fundamentarse en ese ven. Él me dijo que fuera y con eso basta. ¿Ok? Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre el agua para ir a Jesús. No se puede criticar a Pedro porque Pedro hizo algo que no todo el mundo ha hecho. Hizo lo mismo. Pero sí debemos aprender que cuando nosotros quitamos nuestra atención a lo que Dios dice, nos hundimos. Cuando ponemos los ojos en las circunstancias, nos empezamos a hundir. Cuando ponemos las circunstancias primero que la palabra de Dios, ahí comenzamos a hundirnos. Entonces dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo ¿qué? Miedo. Y usted bien sabe que cuando usted pone su mirada y su atención en las circunstancias negativas, el temor toma lugar. Cuando usted oye una mala noticia, especialmente que usted, por ejemplo, va al doctor y el doctor le dice una mala noticia, y usted se le olvida lo que Dios dice, o quita su fe de lo que Dios dice en su palabra, y pone atención a la palabra negativa que te dijeron, comienzas a hundirte. Y Dios no puede hacer nada. Porque el que duda no recibirá cosa alguna de parte de Dios. Te lo dice Santiago. No lo dice ninguna doctrina en particular. Dice, tuvo miedo y comenzó a ¿qué? A hundirse. Y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió su mano y asido de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si no hubiese dudado, hubiese venido a la barca
con Jesús, caminando sobre el agua, porque ya él empezó a caminar por encima del agua. Y esto es una enseñanza para nosotros. ¿Por qué dudaste? Las circunstancias están diseñadas para traerte duda e incredulidad, para que tú dudes de lo que Dios dijo. Satanás, cuando se le presentó a Jesús, lo que quiso fue que él dudara de sí mismo, de su identidad. Si eres hijo de Dios, si eres, di que estas piedras se conviertan en pan. Si Jesús le llega a obedecer y hubiese hecho el milagro de convertir las piedras en pan, le estaba dando la victoria a él. Porque él no tenía que demostrarle a Satanás lo que él era, porque él sabía quién era. Y algunas veces somos tentados a eso. A tratar de demostrarle al diablo algo, porque no estamos plenamente convencidos de nuestra identidad. Por eso es bien importante nosotros desarrollar identidad en Cristo. Nosotros tenemos que tener esa confianza. Yo soy lo que la Biblia dice que soy. Yo tengo lo que la Biblia dice que tengo. Yo puedo hacer lo que la Biblia dice que puedo hacer. Jesús le dijo, hombre de poca fe. Tú ves, yo no puedo decirle a nadie eso. ¿Sabes por qué? Pues se ofenden. Si yo le digo, hago un llamado, ¿cuántos necesitan oración de algo, de lo que sea, o sanidad, lo que sea? Y pasan al frente y yo, porque te voy a decir una cosa, yo me doy cuenta cuando la gente no tiene fe. Por su actitud, en la cara se le nota. Porque usted está aquí al frente, a ver. Y yo digo, no, a ver, no, Caín. A ver, cuando una persona dice a ver es porque no tiene seguridad. Tiene dudas. Cuando una persona no tiene dudas, yo vengo aquí a recibir. Y yo no salgo de aquí sin mi victoria. Y la vea o no la vea, sigo clamando, sigo hablando mi victoria. Entonces está la otra persona que pone su fe en lo que siente, en lo que ve, en lo que palpa. Yo he visto personas que yo le he orado y se me quedan mirando como que dicen, ya. Ellos esperan una gritería de mi parte. Ellos esperan un show. Porque parece que están mirando la televisión y están viendo esos que hacen mucho show por cualquier cosa. Y se me quedan mirando así, ya. Y tan cortita la oración, que quería que estuviera media hora orando por ti. Sí, porque hay gente que ora así. Primero comienzan ahí, oh Padre Celestial, tú que abriste el mar rojo y hiciste llover. Y casi te citan toda la Biblia para luego orar. ¿Tú sabes que los discípulos no oraban así? Ellos daban mandatos. Sé sano. Jesús dice, sé sano, extiende tu mano. Jesús nunca oró al Padre para sanar a una persona. Digo, yo no lo he encontrado. Si usted ha encontrado uno, me lo dicen. Jesús cuando oraba por un enfermo, de eso no oraba al Padre. Él usaba lo que poseía, su autoridad. Como Pedro con Juan cuando estaban frente a la hermosa. De lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. No oraron al Padre. Pero tú pones a cualquier persona, a cualquier evangélico a orar y te pones la mano, oh Señor, Padre mío. Mira, y algunas veces en vez de orar por la sanidad, dice, dale fuerza. Dale fuerza por este momento malo. Dale que le crezca el pelo. ¿Es así o no es así? Yo una vez lo hice aquí. Puse a la gente a orar unos por los otros. Yo no sé si alguien se acuerda. Y nada más yo veía las caritas. Y yo, que estar orando eso.
¿Estarás rogando? Sí, porque eso es lo que nos han enseñado a eso. A rogar una letanía. Y algunos se van al extremo de decir, Señor, ten misericordia. Como dicen, no sea tan malo. Y Jesús le dijo, no, háblale al monte. ¿Ah? Hablarle a la enfermedad. Jesús reprendía la fiebre. Pero nosotros estamos acostumbrados. Hay cosas que sí tenemos que pedírselo al Padre. Pero lo que ya está establecido, está establecido. Yo no le oro a Dios para que me sane cuando estoy enfermo. Yo me apodero de lo que ya Dios hizo a través de Jesucristo. No tengo que pedirle a Dios. Tengo que apoderarme de lo que es mío. ¿Cuánto me entienden? Pero hemos sido acostumbrados. Y cuando usted ve a la gente en televisión cristiana y radio cristiano, lo que proyectan es eso. Pero bueno, vamos aquí. Vamos a ver otro caso. Búscase en Mateo 8:8. Espero que los que me están escuchando y los que hagan de escuchar esto me entiendan lo que estoy diciendo. Yo sé que esto es contrario a lo que casi siempre usted ha oído. Pero yo me dejo ya por lo que dice la Escritura. La fe hay que usarla correctamente. Usted sabe que incluso hay gente que pone la fe en los testimonios. Yo siempre he dicho que la fe nuestra no debe estar fundamentada en los testimonios. De que oigamos una persona, yo fui sanado de cáncer, ok, gloria a Dios. Yo fui sanado de esto, yo fui sanado de lo otro. Y entonces hay cristianos que tienden a imitar lo que hizo esa persona, creyendo que imitando lo que hizo esa persona va a recibir de Dios. Pero no es así. Usted tiene que poner la fe en la palabra de Dios, no en los testimonios, porque hay testimonios de gente que se ha muerto, que creían que estaban creyendo y se murieron. Tienes que poner tu fe correctamente en Dios. Hay gente que cree que imitando a otras personas, imitando su vestimenta, imitando su manera de predicar, ¿cómo le dicen eso? Sus alemanes, es que ademanes. Y no eran alemanes, ni rusos, ni nada de eso. Además, se cree que porque hagan así y digan así, y es su nombre, y esto, ahí está el poder. En nada de eso. Tú lo que tienes que buscar es cómo cree ese hombre y la consagración que él tiene para Dios. De cómo vista, de cómo eso no tiene que ver nada. Te puedes vestir de monje y eso no dice nada. Ok, dice, respondió el centurión y dijo, ¿te acuerdan el centurión que tenía el siervo enfermo, atormentado? Él le dijo a Jesús le dijo que iba a ir a la casa y él le dijo, no es digno que tú vayas a mi casa. Pero esto es lo que yo quiero que tú veas. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Jesús elogió la fe de ese hombre. Y dijo que ni aún en Israel había encontrado una fe como esa. No era judío. Era un centurión romano. Pero él tenía la fe de que bastaba con que Jesús dijera la palabra y su siervo iba a ser sano.
Y eso maravilló a Jesús. Fueron muy pocas, creo que habla la Escritura, habla de 2 personas que maravillaron a Jesús con su fe. Aquella mujer que le dijo, aún los perrillos comen de la migaja de sus amos. Y grande es tu fe. Y aquí le dijo, ni aún en Israel, en los religiosos, los que se supone que conozcan a Dios, he hallado tanta fe como la de este centurión. Y dice que a la misma hora el criado sanó. Por eso es bien importante estar correcto. Siempre tenga esto en mente. La palabra de Dios es íntegra y tenemos que verla de esa manera. Si Dios lo dijo, así es. No ponga tu fe en tu sacrificio. No ponga tu fe en que otro hizo tal cosa y yo lo voy a imitar, porque eso no funciona así. Lo único que tú puedes imitar de las personas, como decía Pablo, imita su fe. Pero su fe en Dios, en su palabra. Búscase en Lucas capítulo 5 y verso 5. Aquí habla de la pesca milagrosa. Y si hay alguien escuchándome que es pescador, sabe que de noche es donde mejor se pesca. No quiere decir que de día no, pero la pesca de noche es más eficaz que de día. Y Pedro era pescador, tenía experiencia, igual que Simón, y todos ellos tenían, casi todos tenían experiencia en la pesca. Esa era la industria de aquel entonces. La gente dependía de la pesca. El que tuviera un bote era una persona que tenía chavo, porque no todo el mundo tenía un bote. Y los que se dedicaban a la pesca, pues hacían mucho dinero, porque mucha gente dependía de eso. Sin embargo, ellos tuvieron toda la noche y cogieron unas cuantas cocolías y 2 o 3 balajú. ¿Ustedes saben lo que es un balajú? Ustedes no saben. Esto no es el que sabe de lo que es un balajú. Es el pescadito ese finito así, que parece un alfiler, que siempre están por encimita del agua. ¿Tú lo has visto? Este tampoco, ni una lobina, ni una morrajeta. Ok. Ellos estuvieron toda la noche tratando de pescar y no cogieron nada. Sin embargo, Jesús le dice a ellos que boquen mal adentro y tiren la red por la mano derecha. Ahí fue donde Pedro le argumentó, pero si toda la noche hemos estado pescando y no hemos cogido nada. Pero Pedro dijo algo sumamente importante, que aunque no era el momento más indicado para pescar, pero Pedro puso la fe en lo que Jesús había dicho. ¿Ah? Dice, respondió Simón, este es Pedro, Lucas 5:5, ¿estamos ahí? Le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y ya usted sabe el resultado que tuvieron. Dice que era tanta la pesca que enviaron, llamaron a otros y llenaron sus barcas de peces. Cuando estuvieron toda la noche y no habían cogido ni una muniama. Ustedes no saben lo que es una muniama, pero el que sabe de pesca sabe lo que es. Ni
Ni una viejita. ¿Ustedes saben una viejita? Tampoco. Ni una anguila. ¿No saben lo que es una anguila? Eso sí, ¿verdad? Por lo menos ya. Ni un jurel, ni una de esas. Ah. No habían cogido nada. Pero para que tú veas lo que es no dejarse llevar por las circunstancias ni por la experiencia, sino por lo que Dios dice. Porque la palabra de Dios no está sujeta a lo que vemos y palpamos. No está sujeta a ninguna circunstancia. Porque la palabra milagro significa que es por encima de lo natural, es sobrenatural. Lo natural es, en este caso, es que no había momento para pesca. Estuvimos toda la noche y no se cogía nada. Eso era lo natural. Pero la palabra de Jesús era sobre lo natural. Por eso es que se dice sobrenatural. Y esa es la mentalidad que debemos tener. Cuando tú ores por alguien, no pongas tu fe en lo que tú eres. A ver si me puedo explicar. Voy a orar por este porque me pidió que orara por él, pero hoy yo ni me he presinado. ¿Usted me entiende lo que quiere decir? Yo hoy no le he orado a nadie. Estoy poniendo la fe ¿dónde? En mí. Sí, que hoy no he tenido un día consagrado y no me he encomendado a Dios, no he hablado con Dios. Pero de eso no depende de que reciba. Porque es la palabra. Dios va a honrar su palabra. Y déjame decirte algo. Usted va a encontrar que aún en servicios de gente falsa, usted va a encontrar señales y va a encontrar milagros. Sin embargo, el que está predicando alguna falsedad. O es un falso profeta o puede ser un falso ministro. Pero Dios confirma su palabra. Porque aunque una mula hable y te diga algo de parte de Dios, o use la palabra de Dios, Dios honra su palabra. No honra al predicador. Dios no honra a los predicadores, Dios honra su palabra. Por eso es que Jesús dijo, muchos dirán en aquel día, en tu nombre eché fuera demonios, hice muchos milagros, profeticé, y el Señor le dirá, nunca os conocí, obradores de maldad, nunca los conocí. Pero hicieron milagros genuinos. La gente recibió milagros, la gente recibió sanidad, la gente recibió porque creyó la palabra. Y Dios honró la palabra, no honró al predicador. ¿Cuántos me entienden? Los milagros y los prodigios no es lo que confirma a un hombre de Dios. Es su fruto. Aprendan eso bien. Yo he visto personas que a la vista todo se ve bien. Lo que está diciendo es correcto. En cierta cosa lo que está diciendo es correcto. Pero en mi interior, algo me estaba diciendo, hay algo mal. En mi espíritu me estaba dando una luz roja. Ese tipo no le das caso. Aunque lo que estaba diciendo estaba correcto. Pero Dios conoce la persona. Por eso es que algunas veces tú te das, hay estos escándalos de que, ay, mira para allá, ese predicador que tanto decía eso, y mira la doble vida que llevaba. ¿Pero? Porque Dios honra su palabra. Y Dios, si tiene que usar una mula, usa una mula.
Porque vamos a suponer que yo estuviese haciendo un montón de cosas malas y pecando y haciendo un montón de cosas. Y yo te digo a ti que Cristo sana y oro por ti y Dios te puede sanar. Él no me está honrando a mí. Está honrando su palabra, a la cual tú estás creyendo. Amén. Por lo tanto, no piense como algunos dicen, esa persona es un ungido de Dios porque mira las señales. No basta con eso, hay que buscar los frutos. Amén. Pero la fe debe estar correctamente donde debe ser, en la palabra. No hemos pescado nada, hemos estado toda la noche, estamos amanecidos. Sin embargo, en este momento ya ellos iban como quien dice de retirada a lavar las redes para entonces irse para su casa. Jesús vuelve y dice, vuelvan otra vez y tiren las redes por la mano derecha. Y ellos, creyendo lo que Jesús dijo, tuvieron el resultado. Y eso es lo que mucha gente no comprende. Hay muchos cristianos que quieren sentir, porque viven basados en los sentidos, ponen su fe en los sentidos. Si se me paran los pelos, eso debe ser de verdad. Jesús es nombre sobre todo. Ahora, yo acabo de decir Jesús, ¿se pararon los pelos? ¿Tiene que Dios pararte los pelos para confirmar que Jesús es sobre todo nombre? Hay un predicador, y voy a decir el nombre porque eso no nos compete, que yo siempre lo rechazaba, porque la gente se volvía con una furia y una cuestión cuando él decía cualquier cosa, porque Abraham, que si esto, y tú veías a la gente, ay. Pero si lo que dijo fue Abraham. Ese es TDJ. Mucho emocionalismo, mucha cuestión. Y cuando tú buscas los frutos, son negativos. Una persona que estaba a favor de los demócratas, cuando los demócratas todo lo que ellos querían legislar era en contra de Dios. ¿Cómo tú puedes razonar con un llamado cristiano o un predicador esté a favor de un movimiento que esté en contra de Dios? Pero muchachos, se trepa el púlpito y es porque dijera cualquier bobería, la gente se quería salir de los asientos. Porque eso es lo que se vive hoy, mucho emocionalismo, pero poca sustancia. Y tú no le puedes ir al diablo con emociones, pues te va a dar por la cabeza. Mire, este se llama Jesús. ¿Qué dijiste tú? Vaya. Ahora cuando alguien le dice a Jesús, no, ¿qué pasa? ¿Se tiembla tu casa? No. Porque ella cuando lo llama a él, no está pensando en que su nombre tiene poder. Ahora cuando se trata de Jesús, ya, como dicen por ahí, ya cambia la cosa. ¿Ok? Pero eso es bien importante, de que nosotros pongamos nuestra fe en la palabra. Si permanecieras en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan lo que sea y os será hecho. Si no estamos teniendo resultados es porque no estamos permaneciendo en Él ni en su palabra. Y cuando usted permanece en su palabra, le voy a dar una buena noticia.
Dios la honra, pero también te voy a dar una mala noticia. Te van a criticar. Hermano, no se puede ser tan extremista. No se puede ser tan fanático. ¿Es verdad o no es verdad? Entonces hay algunos cristianos que dicen, hay que ser, ¿cómo es que dicen ellos? Entendido. Hay que ser entendido. Pero es que yo no puedo usar mi entendimiento para ir en contra de lo establecido por Dios. A ver, oye, suena esto. Estoy afinado. Ay. Póngame en disciplina, Aimé, por favor. Fíjate, hoy no vino de safari, hoy está presa, porque tiene jadillita. Bueno. Bueno, en Juan 15:17 fue la que le cité ahora. Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecieren en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Jesús no mintió. Carmen Ana, ¿ves al freezer que tiene el caldito allí? En Dios ha hablado y dice de esta manera: si ustedes permanecen unidos a mí y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. Pidan lo que quieran. Claro, usted si permanece en la palabra, usted no va a pedir algo fuera de su palabra, fuera de su voluntad. Por eso es bien importante conocer su voluntad. ¿Cómo la puedo conocer? A través de la palabra. Cada promesa de Dios es lo que Dios quiere para mí. Esa es su voluntad para mí. Por lo tanto, ahí es que tengo que establecer. Por eso es que el diablo está detrás del conocimiento de la palabra. Mire, voy a leer un verso y con esto voy a terminar. Mateo capítulo 3 y verso 21. Hablando de la parábola del sembrador. Dice, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa ¿de qué cosa? De la palabra, luego tropiezan. ¿Por qué el diablo persigue la palabra? Porque esa es la que te va a dar la victoria. Por eso es bien importante. Bueno, se me acabó el tiempo. La verdad de Job, libro escrito por el pastor Pedro Cotto. En él encontrarás respuestas a muchas interrogantes. Mucha gente busca en el libro de Job una justificación de sus males y malas circunstancias. He oído a personas decir que tienen el ministerio de Job porque sus vidas han sido siempre sufrimiento, derrota, enfermedad y pobreza. Parece que fallamos en ver la verdad central del libro de Job. Le invito a que estudiemos ciertas verdades que le ayudarán a entender la verdad de Job. Disponible en Amazon o llamando al 787-786-9065.
Noticia de último minuto. En la iglesia La Familia de la Fe, creemos que Dios es un Dios de oportunidades y siempre tiene una segunda oportunidad para los individuos y las familias. En nuestra familia, personas están descubriendo que en Jesús hay un nuevo camino que lleva a un nuevo comienzo en cualquier área de sus vidas: espiritual, emocional, física, financiera y en sus familias. Creemos firmemente en que los sueños pueden hacerse una realidad y el potencial de cada individuo puede alcanzarse. La iglesia, La Familia de la Fe y su pastor, Pedro Cotto, te invitan a sus servicios jueves 7:30 de la tarde y domingos a las 10 de la mañana. No te lo pierdas, te esperamos. ¿Te has preguntado qué beneficio hay en ser bautizado en el Espíritu Santo y hablar en otras lenguas? El pastor Pedro Cotto te recomienda leer su libro El Espíritu Santo y hablar en otras lenguas. El tener conocimiento y revelación de la obra del Espíritu Santo y de la realidad de su presencia morando en nosotros nos ayuda en nuestro desarrollo espiritual. Es muy importante saber el propósito del bautismo del Espíritu Santo y el hablar en otras lenguas. Si desea conocer la realidad de su presencia y el propósito de hablar en lenguas, este libro es para usted. Oro para que todo el que lo lea reciba el espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de Dios. Disponible en Amazon o escribiendo a nuestra dirección: La Familia de la Fe, P.O. Box 9323, Bayamón, Puerto Rico 00960. Teléfono 787-786-9065. Noticia de último minuto. En la iglesia La Familia de la Fe, creemos que Dios es un Dios de oportunidades y siempre tiene una segunda oportunidad para los individuos y las familias. En nuestra familia, personas están descubriendo que en Jesús hay un nuevo camino que lleva a un nuevo comienzo en cualquier área de sus vidas: espiritual, emocional, física, financiera y en sus familias. Creemos firmemente en que los sueños pueden hacerse una realidad y el potencial de cada individuo puede alcanzarse. La iglesia, La Familia de la Fe y su pastor, Pedro Cotto, te invitan a sus servicios jueves 7:30 de la tarde y domingos a las 10 de la mañana. No te lo pierdas, te esperamos.
Somos la Iglesia, la familia de la fe y te invitamos a nuestros servicios. Jueves, estudios de la palabra a las 7:30 de la noche. Los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la carretera 861, kilómetro 2.0, Bayamón, Puerto Rico. Para más información, favor de llamar al 787-786-9065. Iglesia La Familia de la Fe, donde la palabra se hace vida y deja de ser historia. Te esperamos.